Bueno, entonces estamos hablando con Diego y con Brian, que son los integrantes de Herederos del Rock. Una banda un poco extraña, ¿no? Diego, ¿cómo es que un personaje de Buenos Aires termina armando una banda en Boston? Uy, es una historia larguísima. Yo en Argentina solamente veía pasar las guitarras por la vidriera. Era algo que me llamaba muchísimo la atención sin saberlo. Bueno, lo hago sí, muy corto. Mi papá tenía un restaurante en Buenos Aires, una parrilla, donde él traía artistas los fines de semana, hacía shows, folclore, tango, mariachi, cumbia. Entonces, hay una cosa que a mí me innubilaba, que era ver los artistas, cómo se preparaban, cómo cantaban, cómo dejaban su alma, su vida en cada show. Y eso me voló la cabeza, ¿no? Y después, ya cuando yo vine acá, lo primero que me pasó, que nunca me había cruzado en ninguna circunstancia de vida fuera del restaurante, un músico, y me lo crucé acá, y en ese momento me dijo, bueno, se llama a tocar la guitarra o a cantar y hacemos algo. Y esto nació así, no sé por qué, ahí quedó. Y fue algo que nunca paró. O sea, es una cosa que no la puedo explicar. Y Brian, ¿en qué momento apareces vos en la historia? Eso fue si mal no estoy, en el 2018 que vine a Ajá. vivir a los Estados Unidos y una persona me contactó con Diego que estaban buscando a alguien para hacer unos eventos y eso. Y todo comenzó como que empezó con los eventos y después como que, bueno, no nos veremos más de pronto y no empezamos como que a hablar y a contactarnos más y como a vernos y, oye, yo tengo este proyecto, ¿tú qué piensas de estas canciones? Y ahí como que empezó todo y mira hasta dónde hemos llegado. Originalmente, ¿de dónde sos, Brian? Yo soy de Barranquilla, Colombia. Ajá, bien, bien. Bueno, estuve mirando con mucha atención algunos videoclips, el último, cuando elegimos alejarnos del amor, y el anterior, Viaje de regreso. eh, bueno, evidentemente el último es continuación del anterior, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me, me parecieron muy buenos videos, realmente unos recursos visuales muy, muy interesantes, muy acordes a la música, porque a veces tenemos videoclips que están muy buenos visualmente, pero a lo mejor no tienen, no guardan demasiado relación con lo que uno está escuchando. No es el caso de estos, están muy bien hechos, muy bien cuidados. Eh, ¿Qué pueden contarnos acerca de estos dos, que son los dos últimos? Bueno, arranco yo. La idea básicamente, bueno, el director es un genio, porque se tomó el trabajo. Imagínate que teníamos 12 a casi 13 minutos de música, de audio, en los que había que conectar un instrumental, que son casi 7 minutos, donde yo te puedo expresar lo que tengo como imagen, pero después hay un trabajo arduo. Habían 130 escenas que grabar, eh, de las que muchas quedaron afuera. Entonces eso ya me parece algo increíble, que el director haya podido interpretar muy bien todos los ciertos pasajes, ciertos matices que quería dejar en el video instrumental, que era algo bastante complejo. Ya en el segundo, ya con letras, era un poquito más, digamos, pongamos, más fácil, porque ya había una letra, ya había una visión, y había que conectarlas a las dos también, ¿no? La verdad que fue un trabajo muy, muy lindo. Y si yo te cuento en cuánto tiempo terminamos eso, fue en tiempo récord, intenso, de 6 días de trabajo, estudio, no solamente estudio de grabación, no solamente fue también filmación en estudio, y después fue filmación en exteriores. Y Claro. nos fuimos turnando con Brian, uno estaba en el estudio, otro estaba en exteriores, y fue épico, fue muy lindo. Pero cuando vimos el resultado, la verdad que yo me saco el sombrero, porque realmente el director realmente se pasó. Sí, vos sabés que creo que es digno de resaltar la duración de Viaje de Regreso, que no es habitual incluso en el mundo actual, en la música actual, un tema instrumental. Eh, y el videoclip se hace corto. Si vos no te fijas la duración, no te das cuenta el tiempo que ha pasado Tal cual. en el videoclip. Eso quiere decir que es muy bueno, que te atrapa realmente. Ahora, ¿de quién es la idea de hacer un tema instrumental?
Va, no es la primera vez tampoco. No, ya habíamos hecho anteriormente una canción instrumental que era Revelación, parte Sí. 3. Y bueno, en cuanto a la composición y a las ideas de las canciones, como que entre Diego y yo, él llega con una idea y dice, che, yo no sé hablar argentino, perdón. Mira, tengo esta idea, ¿qué te parece? Sí. Y como que empezamos a madurarla, a escucharla, a madurarla y a veces solo hacemos la parte instrumental con idea de hacerle una letra posteriormente, o a veces como que, oye, no le hace falta una letra, solamente dejémosla en la parte instrumental y empecemos Ujú. como a enfocarnos en solo que sean los instrumentos. Eh, Discúlpeme, pero yo me quedo enganchado con esto del tema instrumental. A mí me gusta la música instrumental y cada vez es menos frecuente. Según dicen, entre otras cosas, la música instrumental no engancha a los chicos con estas nuevas formas de escuchar música que hay, que escuchás 15 segundos y si no te gusta lo cambiás y listo. Eh, ¿Cómo se deciden ustedes por esto? O sea, ¿qué los lleva a hacer una canción instrumental? Bueno, justamente ahí es cuando yo convoco el nombre de la banda, o sea, con toda la humildad del mundo, Ajá. convoco que nosotros hemos heredado algo, un poco nuestra misión en todo esto es devolver un poco, hacer una continuación de cosas que nos hagan bien. Si bien Brian y yo somos diferentes en generaciones, porque yo tengo casi 15 años más que Brian. Brian es un muchacho joven con respecto a en la comparativa, ¿no? De generacional musical. Entonces hemos escuchado diferentes cosas, pero Brian tiene una biblioteca muy amplia en lo musical, desde cualquier género. Entonces, entiende y sabe por dónde va la inspiración de uno. La parte instrumental es algo que siempre me interesó y me llamó la atención en lo personal. Siempre me interesó, creo que la música es recursiva. Uno puede optar por hacerla lo más comercial posible, tratar de hacer algo que uno lo llene y por ende eso puede contagiar a los demás. Y después están los otros recursos que son instrumentales, que son viajes cósmicos donde vos podés dejar al instrumento que hable y que te lleve a esos planos donde de repente, si lo apoyás con algo visual, te puede transportar a cosas muy interesantes y que te pueden interpretar, vos la podés interpretar como sea, en cualquier estado de ánimo. Yo creo que son necesarias. A mí me fascinan. Heredero del Rock siempre desde el principio viajó con este viaje de los instrumentales y va a seguir mientras siempre esté la inspiración, va a seguir con instrumentales porque me parece que son enriquecedores, son Claro. necesarios. Sí, sí, Sí. totalmente. Creo que, perdón, Brian, Ah, estabas no, por decir algo. sí, sí. No, iba a agregar algo a lo de Diego y es que a veces como que eh, siempre desde niño he entendido de que no hacen falta como tener palabras para expresar algo que tú estás sintiendo, con la música lo puedes hacer. Y saco a relucir algo que que tú dijiste anteriormente y es que no es como habitual esta canción en comparación a lo que pues se está moviendo en la escena musical, pero me gusta la idea de que no seguimos el patrón de lo que la mayoría de gente está haciendo, sino como Ujú. que esta es su propuesta, está chévere, bacana, me gusta y tal, pero acá está esta nuestra propuesta y es que no tenemos letra, es una canción solamente instrumento. ¿Qué piensas de ella? Claro. Aparte, Totalmente. obviamente yo no soy músico, probablemente las cosas que yo diga tengan cero importancia, pero a mí siempre me da la sensación de que en las canciones instrumentales se nota mucho ciertos matices, ciertos colores, ciertas influencias que por ahí en un tema cantado o más rápido, ponele, eh, quedan tal vez como en segundo plano. Creo que en las canciones instrumentales es donde se ve realmente toda la cuestión musical, toda la raíz musical incluso de una banda. Cómo trabaja la producción, creo que se nota muchísimo más en un tema instrumental. Y en estos temas, en estos digo porque son más de uno, eh, se notan muchos colores de distintos lugares, de distintas bandas, se escuchan distintas influencias, repito esto. ¿Es así? ¿Ustedes son así? ¿Escuchan música de distinta extracción, digámosle? ¿O son mayormente músicos de rock, de escuchar rock? Esto es para Brian. Bueno,
Como Diego dijo ahorita, siempre desde muy chico he tenido como que la bendición de tener muchos amigos que escuchan diferentes tipos de música y uno me muestra esto, otro me muestra el funk, otro me muestra el jazz, otro me muestra el rock, otro me mostró el soukous de la música africana, la música cubana y la música nunca para, o sea, la música tú puedes Mm, escuchar algo hoy y escuchas algo nuevo mañana y después te revientas la cabeza escuchando algo nuevo al día siguiente y es así. Siempre he tenido como que ese amplio espectro de nunca cerrarme sin desmilitar el género que sea. claro, claro. Eh, Pregunta cortita, Brian. ¿Vos comenzaste tu carrera musical? O sea, ¿vos comenzás en Estados Unidos con Herederos del Rock o venías ya de otro proyecto en los Estados Unidos? No, yo comencé con Herederos de Rock acá en los Estados Unidos. Bueno, Diego, creo que tu situación es más o menos la misma. Si viene ya acá en Boston, eh, adhiero a lo que te decía Brian Brennan, siempre ya viene trabajando en proyectos Ujú, y en otros proyectos y en otros trabajos. No, esto creo que es por lo que hablamos con él, eso es más concreto hoy, digamos, que estamos trabajando, ¿no? Que estamos haciendo claro. juntos. Como banda, yo, en este caso, continuando, trabajaba obviamente en otros proyectos, como te decía, desde 2004, 2003, que ya tenía otras bandas, no tenía, o sea, tocaba en otras bandas, pero siempre me he movido en el rock. Ujú, Eh, y bueno, hasta que esto fue lo que más hemos perfeccionado, o digamos, llegamos al punto donde uno entra en la madurez y empieza a conectarse con gente madura, gente más profesional, gente que ya tiene una visión concreta de lo que quiere hacer y a dónde quiere ir. Y entonces, esto es la mejor versión en la experiencia que creo que lo personal estoy viviendo, que es estar trabajando con un músico como Brian, con los chicos en la producción integral, como Fernando Casela, Pablo Motizá, que ya es otro nivel y otras ligas, ya estar trabajando en este. Y es una bendición también, como decía Brian. sí, sí. Vamos a llegar al punto de los invitados, que es un capítulo aparte. Yo lo que quería preguntarle a los dos, estamos solos, no nos escucha nadie. Eh, ¿Cómo es en la realidad, en la práctica, dos latinos entrando al negocio de la música en los Estados Unidos, the land of the free? Eh, ¿Hay igualdad de oportunidades? ¿Ustedes sienten alguna cuestión diferencial por ser ustedes de otro origen? ¿Cómo es la realidad, o por lo menos su realidad, la de ustedes dos? Eh, Eh, sí, Brian. no, no, bueno, en cuanto a eso, podría decir que la gente se sorprende al ver que una persona que no es con esta herencia rockera anglo pueda como que hacer o asemejarse a algo que ellos estaban acostumbrados a escuchar y decir como que, oye, este chico, a veces la gente piensa que yo soy nativo porque soy de piel morena y mido 1,84 en centímetros. Y la gente dice, no, y cuando empiezo a hablar y dice, oh, pero este no es americano, no es, pero mira cómo toca o mira cómo se expresa o mira cómo, entonces como que es un poco de sorpresa para ellos. No se cierran nunca, el americano acá nunca se cierra a escuchar nuevas propuestas de donde, independientemente de donde vengan. Le Entonces, sorprende. se sorprenden, sí, Le porque no sorprende. están acostumbrados a decir, a ver, oye, mira, estos chicos son latinos, pero mira cómo tocan rock. Claro. ¿Y en tu caso, Diego? No, me parece que la pregunta que hacía si es en el comercio, creo, ¿no? Más que nada en la industria de la música, Sí, sí, sí. cómo es para un latino Ajá. haciendo rock que un americano, donde claramente, bueno, el idioma, donde podrías tocar en un montón de lugares, un montón de propuestas. Hay una limitación, obviamente, que tiene que ver con la estructura del país. Está preparada para escuchar música en inglés. Entonces, ha costado desde el 2000 o para acá, desde que yo estoy acá, ha ido avanzando, se ha abierto mucho más el espectro
hay mucha más movida, hay más trabajo para el músico latino en otros géneros, ya sea Ujú, ya sea no se tenga que ser en el rock concretamente, pero se ha abierto, pero no es lo mismo, no es lo mismo el circuito es muy distinto, ¿no? En la parte de la inversión, en la parte de la financiación todavía, a no ser que estemos hablando de mega estrellas, ujú. que tocan en estadios, o en TD Garden acá, o en los Patriotas, que son las bandas de toda la vida, un Elton John, eh, no sé, podría citar a Dream Theater, pues quizás o podrían hablar de otras bandas que siguen rodando. Hay una diferencia que se nota, pero bueno, el circuito existe. Lo que pasa es que es Ujú, difícil encontrar ese circuito de rock o música en español, pero existe. Una vez que vos ajá. ya estás en ese circuito, las cosas empiezan a rodar y empiezan a funcionar distinto. Y en ese circuito del que hablas, calculo que sería más o menos equivalente a hablar de un circuito under acá en la Argentina. Eh, Tal cual. de- eh, Evidentemente, seguramente hay diferencias, tanto estructurales como en cantidad de público. ¿Cómo es un show dentro de este circuito? Un show estándar, obviamente puede haber por encima y por debajo, pero así uno medio, ¿de qué hablamos? Y podemos estar hablando, pensemos que una banda como, por ejemplo, Vilma Palma, vamos a poner un ejemplo, no Ujú, sin algo que se me ocurre ahora. eh, Quizás va a México, está en Latinoamérica y está en estadios, Colombia o en Argentina mismo. En Argentina no sé, claro. pero acá en Centroamérica, que son grandes, Ujú, y acá la estructura cambia. Acá ya es un ámbito más under, estamos hablando desde las 1.000 personas a las 2.000, 3.000 personas, 4.000 claro. personas, ¿no? Que son las estructuras donde se maneja. Ujú, Eh, pero hay, claro, hay una diferencia que ya podríamos llamarlo lo que le llamaríamos un poco el under, o sea, no sería ujú. estar hablando de ligas grandes. Claro, sí, sí, entiendo. Bueno, ahora sí, vamos a la cuestión de los invitados. Eh, Estamos hablando de tres rata blanca para arrancar. ¿Cómo establecen el contacto con esta gente? Y los van nombrando, ¿sí? Están Escarcela, está el Chino Retamoso. Hay una lista importante, muy importante de invitados. Sí, bueno, voy a introducirme yo porque yo cuando tocamos con Brian, cuando estábamos tocando con Brian, yo previamente había tenido ya contacto con algunos de los chicos por una cuestión de trabajo en algunos shows y después ya nos fuimos conectando con Brian y que fue llegando un poquito después, pero el primer contacto que tuvimos con los chicos fue abrirles acá en Boston eh, en dos shows, fueron 2 años consecutivos que estuvimos trabajando con ellos y habíamos trabajado con otras bandas, pero llevamos una muy buena relación con algunos de los chicos. Y una vez, por una coincidencia, estábamos trabajando en la nave de Osmer con uno de los sonidistas en este estudio también legendario en Buenos Aires. Tuvimos un accidente con el baterista que necesitábamos en ese momento y como habíamos tocado hacía poquito con ellos, me animé a preguntarle si había alguna manera de contactarlo, de poder que pudiera participar en una o dos canciones. Entonces, si tuve la respuesta, como ya habíamos conectado acá y ya nos éramos familiares porque nos habíamos visto, entonces tuvimos el ok. Y bueno, eso fue ya eso fue algo superador en el sueño, ¿no? Ya había superado el sueño. Verlos ya era una cosa increíble. Tocar, abriéndole a ellos, ya era muchísimo. Ya después tenerlo tocando era algo que ya había superado toda mi expectativa. Eh, Después vino la propuesta de conectar y hacer una producción de todo un álbum bajo la producción de Pilar Music que se llama la producción integral y bueno, ya después fue una conexión más humana, entonces ya hoy estamos más conectados más desde otro ámbito, pero yo esto te lo cuento de una forma muy normal porque ya pasa, pero para mí, a veces que yo me pongo a pensar, digo, pero yo escuchaba esa banda cuando era Claro. chico
hace 30 años atrás y digo, 30 años después los encuentro con yo digo, no digo que son casualidades, porque creo que uno busca las cosas porque tiene ansias y son ilimitadas. Cuando uno tiene las ansias de hacer cosas, las cosas llegan por algo. Entonces, eh, imagínate cómo me hace sentir a mí tener estos monstruos trabajando para el heredero del rock y tener a músicos así como de la envergadura de Brian o de la envergadura del Chino, de Fernando, de Pablo. Es una cosa que para mí es un regalo de Dios. Totalmente, increíble, realmente increíble. Em, Ustedes han sacado dos singles. ¿Esa va a ser la forma en que van a editar el material nuevo o van a recurrir al formato tradicional del álbum? Eh, es una buena pregunta. Nosotros vamos a trabajar esto como un álbum, pero Ujú, nosotros lo queremos explotar single a single con sus videos respectivos porque nos interesa mucho la parte visual, más allá también del audio, de simplemente sacar el single y ya, que viva. Nos ujú. importa promoverlo, mostrarlos, que la gente también sienta qué es lo que sentimos cuando estamos haciendo o componemos esa canción o qué es lo que tratamos de expresar. Eh, Siento que eso quizás es una mentalidad ochentosa, noventosa. eh, Esto también es personal, pero sí siento de que es necesario que lo trabajemos como lo venimos trabajando, pero finalmente, ahora que nosotros podemos hablarlo, va a ser un álbum completo, ¿no? De 10 canciones. Ajá. Brian, perdón, me metí y digo, No, Brian, no, eso había, exactamente lo que tú dijiste era lo que yo iba a decir. Es claro, al que, fin y al cabo nos importa sí hacer un álbum, que es lo que nos convoca hoy. claro, pasa que Brian tal vez sea muy chico. Brian Seguramente ya es es de chico, pero esta, mide 1,84 mide. claro, chicos de edad. Porque, Brian, antes, te explico, cuando nosotros decíamos yo tengo un disco, nos referíamos a tenerlo. Eh, Qué sé yo, cuando empieza toda esta cuestión de la descarga de MP3 y cosas por el estilo, nosotros, la gente grande, no decimos tenemos un disco por un disco que bajamos de internet. Ese no lo tenemos, ese está, lo escuchamos. Lo que tenemos es esa cosa que tenemos en un armatoste guardado por ahí. Eh, y por ahí, para nosotros, el concepto del álbum sigue siendo muy importante, más allá de Lo que es. hoy, desde el punto de vista del mercado, sea mucho más efectivo ir sacando un single y algunas bandas ni siquiera nunca redondean un álbum con los singles que van sacando. Es, yo no digo ni que esté ni bien ni mal, es lo que se estila, pero todavía hay bandas que sí siguen respetando el formato del álbum. Pero está bueno eso, el concepto del álbum a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que, digo, yo soy también de esa generación. Yo escucho una banda y bueno, me acuerdo de tal canción y tal canción, y bueno, esto estaba en este álbum. En este Claro, álbum hay bandas que hacen 10 canciones que están basadas en un estilo, después exacto. cambian el sonido, después cambian los instrumentos, después hay una variación de dinámicas o del estilo o la forma o otro músico. Entonces hay una diferenciación que hace un álbum Sí. que no es solamente, que no, es como que no deja huérfano a esa expectativa que tiene la persona que va a escuchar el álbum y dice, no, pero son solamente singles. Claro. Como, ¿dónde empieza y termina el estilo de Sí, dónde? sí, eso es algo que a veces se nota, a veces no, pero cuando trabajan directamente con singles, antes la diferencia vos las notabas de un álbum a otro. Lo que nosotros, los fans, decimos el sonido, correspondía a un disco. Ahora a Sí, veces ocurre que un single sacado 2 meses después del anterior suena distinto, como que claro. la identidad cambia muy rápido. Y ese concepto global del álbum, evidentemente, con el lanzamiento de singles no se puede conseguir. Ahora, a la gente de hoy, ¿le interesa ese concepto de álbum de la forma en que nosotros lo veíamos antes? Es más under, pero sí todavía está como ese público que le gusta, por lo menos coleccionar el tener el Mm, arte, tenerlo plasmado. Pero sí todavía hay gente que se interesa.
Es menos la gente como antes, pues no es como que Madonna sacó un disco y vendieron millones de copias, ya no es Claro. así. Perdón, de hecho ninguno de ellos ya llega como que a ese nivel de que se llegó Michael Jackson vendió tantos millones de Sí, copias. sí, Ha sí, bajado, pero todavía está ese público. sí. Ha cambiado mucho el mercado, ¿no? Ujú. Muchísimo. Yo me imagino fin del 79, 80, cuando sale The Wall de Pink Floyd sacando singles, hubiese sido un infierno eso. Claro, claro. Single de 20 minutos. Uf. Claro, creo que The Wall, no sé cuántas, creo que tiene como 20 y pico de canciones, ¿no? Claro, sí, sí, es un Imagínate, doble, sí. se iban a volver locos, Claro. se hubiesen vuelto locos. Hubiesen empezado ahí, hubiesen terminado ahí la carrera. ¿Y a ustedes les parece que ese tipo de bandas, Rush, Pink Floyd, Genesis, incluso hoy, si tuviesen que arrancar hoy la carrera, o arrancaban de otra forma, probablemente no hubiesen tenido el éxito y la trascendencia que tuvieron hace más de 40, 50 años? Sí. No, yo lo voy a resumir, o sea, no hubiesen podido empezar en esta época, porque creo que Ujú. era la época donde empezaron, era la época adecuada para la época, ¿no? O sea, hoy podrían sobrevivir haciendo giras de la leyenda, del legado que han dejado. Pero Ujú. no porque no pudieran hacer cosas buenas, sino porque simplemente está todo tan visual y auditivamente tan volátil que para estos músicos que manejarían todo tan meticulosamente, con tanto cuidado de hacerlo, no tendrían tiempo como para hacer todo esto a la velocidad que va toda la música. Pero en realidad no es la música el problema es, el tema para mí es la gente, Sí. lo que escucha en Ujú. general. Lo que hoy, la tendencia de lo que la gente quiere escuchar. Canciones de 2 minutos, 2 minutos y medio, 3 minutos máximo. Entonces, imagínate que nosotros ya con una canción de 4 minutos y medio, un instrumental de 6 minutos y algo, Claro. es una apuesta enorme. Sí, por un lado tenemos eso de las canciones cortitas, sin intros, comienzan directamente, y me llama mucho la atención dentro del género urbano, mientras no sea el rap o el trap, que sí, donde el intérprete se explaya mucho, en las canciones, onda, reggaetón, por ejemplo, me llama mucho la atención eh, lo pequeño que es el vocabulario que manejan. Con un grupito muy pequeño de palabras, hacen todo. Eh, ¿Eso es casual o es una señal de los tiempos? Es algo que nos está mostrando a quién están apuntando, tal vez. Claro, es que eh, llegó un punto en que la generación, algo pasó, pero como que nadie se dio cuenta que fue lo que pasó y cambió el switch, pero instantáneamente y ya la gente no, a ese tipo de público es al que ellos les apuntan, no al que quiera, como tú dices, coger un vinilo, sentarse con una copa de vino, poner su vinilo y escucharlo toda una tarde, el The Wall, ¿quién se le escucha todo el The Wall? Escúchatelo, ¿cuánto te tardarías? Nadie quiere hacerlo. Ellos quieren Claro. ponerse sus audífonos, escuchar 2, 3 minutos y chao, la que sigue. Y el detalle también con esas canciones es que si tú te das cuenta, la canción que salió hace 2 meses de 2 minutos ya pasó de moda y tú la Sí, escuchas y se oye viejo. sí, Y escuchas ya la nueva, la que está de pronto como que la que está promocionando y esa sí me gusta, pero en 2 meses ya no te va a gustar. claro. Claro, The Wall es una salió, moda. ¿qué año salió The Wall? Corrige. El disco en el 80. 78. Bueno, El disco, sí, en la película creo que sí, 78. 79 salió el primer single, sí. ¿y hace cuántos años? Imagínate, Sí, ya hace más de... Entonces, Claro. ahí tú puedes como que tener un panorama de cómo se está manejando la gente, qué tipo de personas como que a las que le estamos apuntando y cuáles de pronto no les interesa tanto eh, la música o el arte. sí. Han hecho un trabajo fino, muy meticuloso, muy silencioso, de apagar todo lo que te robe la atención. Entonces, Ujú. eh, ha sido algo que no ha sido de un día para el otro. Esto viene de hace mucho tiempo. Y hay Sí, una canallada
yo lo tengo que decir porque es lo que siento, ¿no? Si no estaría diciendo, no, está todo bien, ¿no? Pero hay una especie de cosa que viene de hace muchos años, de que es apagar las cosas que realmente valen la pena para darle paso a todas estas cosas que son efímeras, que son volátiles y que tienen que ver más con el comercio que en realidad con el arte. Es Sí, una realidad. sí, yo estoy muy, muy de acuerdo con vos, Diego. Yo creo que hay como una especie de cultura de la banalización, de endiosar a cosas que son totalmente intrascendentes, que no tienen ningún tipo. Yo no digo que esté mal, para nada. Digo que no tiene la importancia que se le da, incluso a tal punto de que ocupan prácticamente todos los lugares. Y si vos venís con otra propuesta, no tenés ni siquiera a dónde ir con tu música, porque los Claro. lugares principales están ocupados por este tipo de artistas. Y también me parece que es una forma de decirle a la gente que es eso lo importante y que si vos no entras en eso, estás como a contrapelo de la historia, no estás a la moda, sos un viejo, sos un amargado incluso si no te divertís con eso. ¿Ustedes lo ven más o menos así también? Sí, Sí, para mí es totalmente, no es, yo lo que digo que no es que lo vemos, a veces entramos en duda que estaremos viendo lo mismo. Digo, Brian, vos estás viendo lo mismo que estoy viendo yo. Digo, estamos viendo no estamos viendo lo mismo, lo que vemos es la verdad. La realidad es una. Después lo que nos venden los medios a este nivel es otra, totalmente, que no tiene que ver con la realidad, tiene que ver con el business. Pero la Claro, realidad es que la gente sigue yendo a ver a teatros y a conciertos las bandas increíbles que han sonado eh, durante décadas porque no siguen saliendo cosas buenas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya se desanima de seguir haciendo cosas buenas porque entiende que lo que vos decías, que no hay un mercado, no hay espacio para ellos porque está todo copado con la banalidad eh, musical. Entonces, pero no es verdad que no, lo otro se fue. Lo ujú, otro existe, está. Lo que pasa es que se lo quiere poner más abajo como si fuese ya sí, casi un under, que el rock es claro, under ya. sí, sí, Pero no, hay muchas bandas que están sonando y están muy buenas y vale la pena ir a verlas, y vale la pena pagar una entrada para ir a verlo. ¿Por qué te digo esto? Porque dicho por toda la gente que va a ver estos conciertos de estos reggaetoneros o de gente que hace trap o gente que hace rap o gente que hace esta música, el reggaetón, eh, salen vacías, o sea, salen sin ningún contenido porque claro, no hay nada, en realidad no hay nada que admirar ahí. Y esto no es una mera soberbia, esto es una realidad. Van y se dan cuenta que en realidad no hay un artista ahí. Lo que hay claro, es unas personas que están haciendo algo, que intentan ser artistas con una puesta en escena increíble. En realidad no sí. hay nada ahí. No hay nada que apreciar, no hay nada que ver, no hay buena música, no hay buena letra, no hay buena melodía. Eh, pero bueno, nos siguen vendiendo eso, ¿no? Pero la realidad para mí no es esa. Totalmente. Muchachos, planes de herederos del rock. Bueno, Diego. sigo. eh, en estos momentos estamos finalizando, ya estamos en tres cuartos de este álbum. Estamos en la creativa de los videos que siguen. Ya vamos a seguir estrenando singles para terminar el álbum. Yo calculo que para marzo, abril, tendremos ya el álbum completo afuera, con toda su parafernaria, y ya pudiendo entrar el año que viene ya en el círculo de salir a rodar por algún lugar de Latinoamérica que nos inviten. Eh, pero ya estamos trabajando toda esta temática, seguimos trabajando el álbum. Brian acaba de ser padre hace una semanita atrás, entonces estamos viene sorteando todos esto de surfeando por acá y bueno, retomando y trabajando. Tenemos tres shows en Estados Unidos con Rata, abriéndole a los chicos en New Jersey, en Virginia y en Nueva York, nada más, nada menos, así que estamos felices y contentos mientras seguimos trabajando el álbum, mientras va creciendo el nuevo baby de Brian y vamos posicionando y promocionándonos para el año que viene. La idea es salir a rodar ya el año que viene con
con todo lo que hemos venido haciendo, más este álbum que tan esperado, que estamos ansiosos de sacarlo, porque están muy buenas las canciones y vas a ver un cambio de frente tremendo, porque bueno, nosotros somos un poco esto, ¿no? Es heredar un poquito y devolver un poquito de lo que hemos escuchado. Buenísimo. Les agradezco muchísimo el tiempo. Brian, te felicito por lo del bebé. Gracias. Especialmente te agradezco el tiempo, me imagino que debe estar muy ocupado. Eh, en algún momento, calculo que en 2 o 3 años vas a poder dormir de nuevo. Y Todos me dicen exactamente lo mismo. bueno, con suerte. Con suerte, sí. Muchísimas gracias. Esperamos el material nuevo. Realmente promete mucho lo que hemos escuchado este año de ustedes. Y bueno, ojalá siga todo bien, siga todo así. Y un gusto. Muchísimas gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues esperamos de que toda tu audiencia pueda disfrutar el arte que hacemos. Buenísimo. Muchas gracias, chicos. Te agradezco muchísimo, le mando un saludo, gracias por el tiempo, gracias por la entrevista y por dejarnos llegar. Y nada, estamos ansiosos y estamos en contacto para todo lo que viene. Viene un montón de material todavía en todo este año. Buenísimo, buenísimo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero son prácticamente 40 minutos de charla. Realmente no me di cuenta. Quiere decir que estuvo buena. Dios Sí. mío, hemos hablado de todo. Sí, increíble. Sí. Estuvo Bueno, buenísima. Y faltó. muchísimas gracias, chicos. Un abrazo Te grande. mando Un gusto. un abrazo. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, Brian. Chao, papá. Suerte con el baby. No, ya de aquí salgo y me echo un Anda a sueñito. dormir. Chao, chao.